Bendiciones para todos. Qué gozo, qué privilegio de estar aquí una vez más. Qué bendición poder estar compartiendo la palabra del Señor. Cómo nos gozamos. Como hijos de Dios, nuestra fiesta está en escuchar la palabra del Señor, en gozarnos en Él, en gozarnos en su presencia. Qué bueno poder de verdad saber que contamos con Él para cualquier momento de dificultad. Dificultades que estamos atravesando, situaciones que se van presentando, pero no podemos olvidar que en medio de todo lo que está aconteciendo no estamos solos. Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado y Dios pelea a nuestro favor. Hoy quisiera invitarlos al libro de Éxodo, en el capítulo 16, después de que el pueblo de Israel había salido de Egipto, un mes después. Ellos ahora se dirigen hacia un desierto y quiero que miremos por favor en el versículo 1 del capítulo 16 de Éxodo. La palabra de Dios nos dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, el pueblo de Dios, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y dice el versículo 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Cuál era la razón? Vamos a mirar. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Por qué se estaba quejando el pueblo de Israel? ¿Por qué estaban ellos tan aturdidos en este momento? Porque llegaron a un desierto. Y cuando llegas a un desierto, no ves nada, no ves frutos, no ves agua, no ves nada que pueda ser de bendición para tu vida. Y esto ofendió a los israelitas, acordándose que allá en la tierra de Egipto, aunque vivían como esclavos, ellos recuerdan que por lo menos tenían comida, tenían carne y comían pan hasta saciarse. Pero vamos a estar mirando el error tan grande que ellos cometieron como pueblo de Dios. Porque ellos, en vez de enfocarse en Dios, empezaron fue a enfocarse en el desierto. Y lo malo que es para nosotros enfocarnos en el desierto, las consecuencias que trae, el resultado final, es muy dañino para el pueblo de Dios. Tal vez estamos pasando por un desierto en este tiempo. Tal vez la cuarentena para nosotros es un desierto. Tal vez algo que llegó inesperadamente, como lo que estamos viendo en este tiempo, y los cambios que estamos empezando a vivir a nivel mundial, todo eso está desestabilizando a mucha gente. Pero nosotros los hijos de Dios también podemos ser desestabilizados si dejamos de enfocarnos en Dios y nos enfocamos en el desierto, es decir, en la cuarentena. Podría afectarnos demasiado a nosotros. Ellos se quejaban porque llegaron a este desierto y todo lo que ellos podían mirar era nada en realidad, no era ninguna solución para ellos. Ellos no se dieron cuenta que si Dios los había sacado de Egipto, debían seguir con su mirada enfocada en Él y pensar: bueno, no sabemos por qué Dios nos trajo a caminar por ese desierto, donde no hay nada que comer, nada que beber, pero Dios hará algo en el camino. Ellos no estaban viviendo como un pueblo que agradaba a Dios. Fue un pueblo que dejó de vivir por fe. ¿Cuál era la fe de este pueblo de Israel? ¿Cuál es la fe de muchos creyentes? En 2 Corintios 5:7 nos dice el apóstol Pablo que nosotros vivimos por fe. Vivimos por fe y no por vista. Es un gran problema para los creyentes de este tiempo, en esos tiempos tan difíciles, si ellos están viviendo por vista y no por fe. Si ellos se están olvidando de que seguimos al Dios invisible, pero que es el Dios todopoderoso. Y cuando Pablo habla a la iglesia en Corintios acerca de que vivimos por fe y no por vista, les está recordando que aquí estamos atravesando muchas cosas, viviendo muchas cosas difíciles,
pero que nos espera un tiempo glorioso al lado de nuestro Señor Jesucristo. Nos espera la vida eterna. Y está alentando a la iglesia de Corinto, diciéndoles, no vivamos por lo que se está viendo ahora. Gocémonos de saber lo que viene para nosotros. Y el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió precisamente para caminar hacia la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Ellos no debieron de haberse quedado mirando el desierto, debieron de haber pensado, si Dios nos trajo por aquí, alguna solución va a traer en medio de este desierto. Pero ellos se quedaron enfocados en el desierto. Y el desierto puede ser también las malas noticias que estamos escuchando en este tiempo. El desierto puede ser lo que está sucediendo ahora a nivel mundial, o el desierto puede ser lo que se viene más adelante. Todas las cosas que escuchamos, todo lo que está pasando, lo que está sucediendo. Los planes que hay ahorita con el gobierno mundial, que ya ellos tienen control sobre la Organización de las Naciones Unidas, sobre la UNICEF, tienen control sobre la OMS. Y se dicen que todos estos planes son planes muy, muy malos en contra de la humanidad. Y mucha gente está angustiada porque dicen, ¿y entonces qué vamos a hacer? Ahora peor aún, son planes en contra de la iglesia cristiana. Pero ¿acaso nosotros no vimos al Señor Jesucristo con los apóstoles sufrir persecución? ¿Acaso Jesucristo no advirtió a los apóstoles de toda la persecución que ellos tenían que pasar? Agradezcamos por todo este tiempo en que nos han dado cierta libertad. Pero cuando vengan esos tiempos cada vez más fuertes, no nos asustemos, no nos dejemos asustar. Cuando veamos ese desierto, desenfoquémonos del desierto y miremos a nuestro Dios. Enfoquémonos en Él, descansemos en Él. También para algunos el desierto en este tiempo puede ser, y a lo mejor algunos han caído en depresiones porque están muy acostumbrados a las reuniones en las congregaciones, a ser parte de un equipo de trabajo, a estar haciendo algo allí en favor de la iglesia, sirviendo a otros. Recuerden que nosotros no dependemos del servicio que realizamos. El cristianismo tiene que ver es con lo que somos, y somos hijos de Dios. Porque de otra manera el enemigo usaría esto para desmotivarnos, para desanimarnos, para hacernos creer que en vano hemos seguido, que hemos estado caminando con el Señor, pero lo cual no es cierto. Debemos enfocarnos en el Señor completamente, aún en esos tiempos difíciles que se están viviendo en este tiempo. La congregación de Israel miraba el desierto y decía, aquí no hay nada que comer, aquí ni siquiera nos podemos divertir, aquí no tenemos nada que hacer. ¿Qué plan tendría el Señor de llevarlos por ese camino? ¿Acaso no fue Dios quien los sacó y los llevó por ese camino? ¿Acaso Dios no tiene el control de todo lo que está aconteciendo en este momento y Dios no sabe todo lo que está pasando a nivel mundial? Todo lo que se está haciendo en contra de la iglesia, toda la persecución que se está levantando y la que viene en camino. Dios lo sabe todo. Está escrito en la palabra del Señor. Ahora hay mucha gente asustada porque se habla demasiado de que todo esto que está aconteciendo a nivel mundial es preparando una plataforma para el anticristo. ¿Acaso la Biblia no nos ha dicho a nosotros que esto va a acontecer, que esto va a ocurrir? ¿Pero acaso Dios no tendrá siempre al final la victoria? Así como la tuvo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y el faraón empezó a perseguirlos. ¿No fue Dios quien obtuvo la victoria en medio de toda esta situación? El problema de nosotros es que si nos enfocamos en el desierto, nos vamos a empezar a deprimir. Nos vamos a desestabilizar emocionalmente. Si nos enfocamos en el desierto, vamos a empezar a sufrir de ansiedad. Cuando sientas ansiedad, tienes que poner cuidado porque quiere decir que entonces estás quitando la mirada de Dios. De un Dios grande y maravilloso, el cual tú sigues, para el cual tú vives. No podemos nosotros manejar mal la situación. La vamos a manejar mal si permitimos que llegue el estrés, si permitimos que llegue el afán, que llegue la ansiedad, la depresión. Si no tenemos unas emociones bien firmes, vamos a manejar bien cada situación que se presente, no como verdaderos hijos de Dios. Una muestra de que ellos eran un pueblo que solo vivían por lo que veían, era que ellos acusaban a Moisés y a Aarón por todo lo que estaba aconteciendo.
Se olvidaban de que ellos solamente estaban haciendo lo que Dios les había dicho. Ellos estaban haciendo lo que Dios les había ordenado. Si ellos supieran que uno no vive por vista sino por fe, sabrían que Dios estaba ahí aunque no lo veían. Pero era Dios el que estaba obrando, era Dios el que los estaba liberando y los estaba sacando de allí. El problema de enfocarte en el desierto y no en Dios es que te empiezas a sentir inconforme contigo mismo. Te empiezas a sentir engañado. Peor aún, te empiezas a llenar de amargura. Y también te empiezas a llenar de queja. Y terminas ofendiendo a Dios. Y terminas ofendiendo a las autoridades, culpándoles de todo lo que te está aconteciendo, cuando no sabes que es Dios quien tiene un plan maravilloso para ti. Y por eso permite que pases por donde estás pasando hoy. Todo tiene que ver con un plan precioso de parte de Dios. No te quedes viendo entonces al desierto, sino mira al Dios que creó todo, los cielos y la tierra. Ellos debieron de mirar al Dios que los rescató de Egipto, que los sacó de esa esclavitud, lo cual se veía como algo imposible. Ahora, cuando miramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y qué tristeza, pero el pueblo de Israel no era un pueblo de fe. Era un pueblo muy débil en la fe. Y cada vez que tenían una dificultad, cada vez que tenían un conflicto, cada vez que se les presentaba una situación difícil, ellos se desestabilizaban emocionalmente. Se empezaban a sentir inconformes. Creían que estaban siendo más útiles o estaban mucho mejor cuando estaban allá en Egipto, en manos del faraón, viviendo como esclavos. No nos podemos desenfocar. El mismo Hebreos 12, versículo 2 nos dice que para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante y para no desmayar, tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es nuestra gran inspiración de fe. Permanecer mirándolo a Él, puestos los ojos en Él, nos va a ayudar a nosotros a no estar perdiendo tiempo mirando el desierto o la situación que estamos atravesando. Concentrémonos en Él. Dios había dicho a Abraham que Israel iba a estar esclavo por 400 años, donde iba a estar oprimido en manos del faraón. Ahora la Biblia nos dice que estuvieron 430 años. El Señor les dio un poco de tiempo adicional. ¿No era suficiente ya? ¿No estaban ellos desesperados y no clamaron a Dios para que Dios los liberara? Y Dios los escuchó. Cuando llama a Moisés le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo. Ahora quiero que vayas para que sea libre. Pero ahora es el pueblo el que no sabe agradecer a Dios y termina quejándose contra Dios, porque ellos están creyendo que al llevarlos Dios por el desierto los había engañado, que todo era parte de un plan que no servía para ellos. Pero no era culpa de Dios si ellos no tenían fe, si ellos no creían, no era culpa del Señor. En vez de estar felices, ellos estaban más bien llenos de tristeza y llenos de mucha depresión, creyendo que su vida se había acabado allí en aquel desierto. Mira lo que dice el versículo 3, por favor. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Es increíble que ellos creían que en Egipto estaban muy bien, cuando no les pagaban ni siquiera la mano de obra, solo estaban allí como esclavos. Tenían miedo de salir a explorar qué otra cosa podían hacer. Tenían miedo de que se podían morir de hambre si salían de allí. Y ahora mismo están diciendo: no, estábamos mejor allá, disfrutamos más allá. Era gente con muy poca expectativa, era gente que en realidad no tenían esa visión de Dios. No tenían idea de lo que Dios quería hacer con sus vidas, lo que Dios quería hacer con ellos. Sentían que estaban mucho mejor ahí. Ahora hay muchos creyentes preocupados por toda la persecución que hay a nivel mundial contra la iglesia.
pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tal vez saben que el gobernador de California está prohibiendo en este momento que las iglesias se reúnan, cuando el presidente Trump ha dado el permiso para que estén reunidos. Pero ahora el gobernador de California está pidiéndole a las iglesias y les está prohibiendo por ley que vuelvan a cantar. Y ahora que se están reuniendo entonces en las casas, el gobernador de California está diciendo que queda prohibido que vuelvan a hacer reuniones en las casas. Y cuando le preguntan por qué, él dice, porque no queremos que hayan tantos contagiados. Y entonces le preguntan a él, ¿y entonces por qué razón usted está llamando a todo el pueblo de California que salga a las calles a manifestarse en contra del gobierno, de la presidencia? Es contradictorio. Y entonces dicen, no, es un plan solo contra la iglesia. Están abriendo muchos lugares, pero menos las iglesias. ¿Qué sucede entonces? No podemos olvidar que estamos a pocos pasos de iniciar ya un gobierno mundial que lo que está haciendo y está buscando es una sola religión mundial que ya se firmó, que ya se pactó. ¿En qué tiempo estamos viviendo, iglesia? ¿Tienes idea en qué tiempo estamos? ¿Tú estás preparando tu corazón por si el Señor viene por nosotros en cualquier momento? ¿Tienes listo tu corazón? No puedes estar preparándote, debes estar listo, preparado ya, porque no sabemos cuándo sea ese tiempo. Pero es obvio que la persecución contra la iglesia en el mundo entero se ha levantado y cada vez se hace más fuerte. Aquí en Colombia acaban de prohibirle a un gobernante que exprese su amor por cierta religión, que porque está ofendiendo a otras personas y que ya no se puede hablar de ciertas religiones porque se están ofendiendo a otras personas. ¿Por qué? Porque lo único que se pretende con todo esto es abrir pasos ya a la religión, a la única religión mundial, preparando la plataforma para el anticristo. Estamos viviendo en tiempos impactantes. Ahora mismo en China hay mucha persecución. Y lo peor de todo es que tienen control sobre toda la gente. Si vamos a mirar el gobierno de China, podríamos compararlo con el gobierno del faraón. Parecía ser que el faraón era comunista. Porque él quería tener a toda la gente trabajando allí, pero no les pagaba. Solo los tenía como esclavos. Y solo les daba comida. Por eso es que la mano de obra en China es tan económica. Y por eso es que todos los países quieren traer productos de China. Porque salen muy económicos. Pero no es porque en realidad lo sean. Es porque no le están pagando a las personas que trabajan allí lo suficiente. Solo les están dando y les llegan a proveer comida. Alimentación. Y eso era lo que estaba pasando con el faraón. Y este pueblo de Israel, a quien Dios manda a rescatar y a sacar de allí, dice, mejor nos hubiéramos quedado allá en manos del faraón. Algo contradictorio. Nosotros no podemos asustarnos por todo lo que está pasando. También sabemos que en Cuba, por ejemplo, la gente no gana un salario. Les dan simplemente el sustento para ellos comer lo suficiente, lo necesario, pero tampoco les están pagando a ellos allí o pueden tener un salario, no importa si es un profesional. Y eso era lo que el faraón estaba haciendo. Y es increíble ver al pueblo de Israel pensar que estaban mejor allá. ¿Cuántos creyentes estarán errados ahora mismo con esta misma posición? No entendiendo los planes de Dios. La iglesia actual va a empezar a vivir tiempos como los apóstoles tuvieron que vivir en medio de tanta persecución. Y Jesucristo les anima y les dice a los apóstoles, cuando los lleguen a capturar, cuando los tomen las autoridades, no se preocupen por lo que tengan que decir, porque el Espíritu Santo les dará las palabras. Y uno se pone a pensar, es que el problema no solo es lo que hay que decir, están capturando a los que están predicando de parte de Dios. Y eso es lo que están prohibiendo, y esa es la persecución que hay ahora a nivel mundial y que se va a acrecentar en todas las naciones. Pero el Señor Jesucristo siempre dando ánimo a la iglesia y diciendo, recuerden lo que pasó conmigo, que soy el árbol verde, decía Jesús. ¿Qué puede pasar entonces con el árbol seco que son ustedes? ¿Qué puede pasar? Es por eso que nuestra confianza y nuestra fe en Dios cada vez tiene que ser mejor, sin importar si no vemos lo que esperamos. Debemos confiar plenamente que Dios tiene control de todo. No caer en la desesperación en medio de las dificultades.
Por esa razón nosotros tenemos que saber que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos especiales. Qué alegría tan grande que fuimos traídos a este mundo para este tiempo, para vivir en este tiempo. Por eso no hay razón para alarmarnos, antes para regocijarnos. El problema es que sabiendo el remedio, no estamos tomándonos el remedio, no estamos acudiendo a la alabanza, a la adoración, a la oración, a la lectura de la palabra. Debemos ser esos cristianos que el Señor espera de nosotros, buscando su presencia constantemente. Aquí lo que podemos ver en el pueblo de Israel es que era un pueblo desagradecido. No habían entendido los planes de Dios. Tú no puedes menospreciar los desiertos porque allí es donde Dios te mostrará los grandes milagros que Él puede hacer en favor tuyo. Y podrás testificar del Dios que tú tienes, del Dios con el que tú cuentas. Algunos prefieren a su condición de pecadores. Como el pecado lo que hace es esclavizarnos a nosotros. Y algunos no entienden que es una situación mucho peor. Ellos no se dieron cuenta que si Dios escuchó sus quejas, como nos muestra acá la palabra del Señor, ¿no hubiera sido mejor si en vez de ponerse a quejar, más bien hubieran orado a Dios y hubieran confiado de que Él les iba a responder? Dios le dice a Moisés, qué duro ver este pueblo, cómo se levanta contra mí, cómo no entienden los planes que tengo con ellos. ¿Por qué se asustan de esa manera? ¿Por qué tienen miedo de esa manera? ¿Por qué no entienden que tengo planes con ellos? Y aún así, si leemos todo el capítulo 16, vemos cómo Dios les envió maná del cielo. Y les envió codornices para que también comieran carne. Para que no pasaran necesidades. Dios proveyéndoles a ellos, mostrándoles lo grande que Él era y todo lo que Él podía hacer por ellos. No les llegó a proveer porque ellos tuvieran fe, sino porque Él era misericordioso. Porque Dios es misericordioso. Por eso les llegó a dar todo lo que ellos necesitaban. No te confíes cuando veas los milagros. Es por su misericordia. Pero puede ser que aún Dios no esté muy contento con nosotros cuando tenemos ciertas actitudes o reacciones en nuestra vida que no van conforme a lo que tiene que mostrar un hijo de Dios. Y así como Dios también les llegó a proveer a ellos todo allí, Jesucristo mismo mostró una escena como estas, cuando también estaban allí todos escuchando la predicación de Jesucristo. Y Él mismo dice, bueno, tengo compasión de la gente porque la gente ya lleva 3 días acá conmigo, deben tener hambre. Hay que darles de comer. Y le dicen, ¿pero de dónde? No hay de dónde. Y de repente llevan por allí 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice, denle de comer a toda esa multitud. ¿Qué hizo Dios allí? Volvió a repetir la escena. A mostrar una vez más que Él puede hacer milagros en cualquier momento. En cualquier momento de necesidad. No nos debemos nosotros llenar de preocupación o de ansiedad, sino decir, es tiempo de ver los milagros de parte de Dios en nuestra vida. En vez de andar quejándonos o en vez de estar tomando actitudes que no corresponden a un pueblo de Dios. Es increíble porque Dios les llegó a proveer la comida. Pero cuando ellos siguieron con estas actitudes, allí en Números 14 nos muestra cómo el pueblo de Israel empezó a quejarse también y a murmurar porque decían que no iban a poder entrar a la tierra prometida porque estaba llena de gigantes. Y Dios no les permitió a ellos entrar a la tierra prometida. Es impresionante porque mientras estaban allí en el faraón, mientras él los mantenía como esclavos, nunca se rebelaban, nunca hablaban contra el faraón, nunca se levantaban contra él. Pero ahora que es Dios quien quiere ayudarlos y los lleva camino a la tierra prometida y les promete una eternidad, ahora ellos sí se levantan contra Dios y aún contra sus siervos. Es irónico esto que acontece a veces. Pero la palabra de Dios nos enseña cuál debe de ser entonces la actitud que usted y yo debemos de tomar. La actitud que usted y yo debemos de mostrar en medio de cualquier situación en la cual nosotros nos tengamos que enfrentar. Ellos estaban como que dispuestos a caminar hacia donde Dios los quisiera llevar, pero eso sí, querían ir a la fija, querían tener todo ahí en sus manos. No querían vivir una vida por fe, no querían estar allí diciendo, sí creemos en ti, Señor, pero solo cuando veamos las cosas en las manos. Tal vez esos son tiempos tal vez para nosotros darnos cuenta que debemos creer no por lo que vemos, sino por lo que Dios va a hacer, por las cosas que Dios va a estar haciendo a nuestro favor. Recuerda que Cristo mismo reprendió a Tomás, porque Tomás decía, hasta no ver no creo. ¿Y qué le dijo Jesucristo?
Bienaventurados los que sin ver han creído. Los que sin ver creen. Y también podemos retomar el pasaje de Pablo cuando dice, no es por vista, no vivimos por vista, vivimos por fe. Porque aún no hemos visto la tierra hacia donde Dios nos lleva, la tierra prometida, la vida eterna que Él nos ha prometido. No la hemos visto, pero sabemos que Dios cumple sus promesas. Sabemos que Dios no nos va a desamparar y que Él nos va a ayudar en medio de todas las dificultades. Dios llegó a proveerles a ellos porque Él quería que ellos entendieran que Él era su Dios, que con Él no les faltaría nada, que Él nunca los abandonaría y que Él abriría camino en el desierto si fuera necesario con tal de poderlos bendecir en todo momento. Pero ese era un pueblo que no entendía, un pueblo demasiado terco, demasiado necio. Dios no tenía la intención de que su pueblo pasara hambre. Su plan era guiarlo hacia la tierra prometida y debían cruzar a través del desierto y había prometido cuidarlos. Dios había prometido eso con ellos. Mirar el desierto y dejar de mirar a Dios, eso significa que nosotros no vamos por buen camino. Y que incluso pensar que tal vez estaban mejor allá con el faraón significa cuando a veces nosotros cometemos el gran error de decir que cuando no éramos cristianos aparentemente nos iba mucho mejor en ciertas cosas que ahora. No podemos caer en esa gran trampa. De pronto habrá personas que dicen, cuando yo no era creyente era muy popular, ahora no lo soy. Es que ahora los populares no somos nosotros. Dios es el que se lleva toda la gloria, no nosotros. Tal vez alguien podría decir, cuando yo no era creyente me iba muy bien económicamente, pero ahora no. Tal vez en ese tiempo hasta eras tal vez hasta deshonesto, pero tampoco disfrutabas lo que tenías, porque te faltaba lo verdaderamente importante. No nos quejemos de lo que Dios está permitiendo en nuestra vida en este tiempo. Dios sabe por qué lo permite, y aún sabe por qué está permitiendo todo lo que se viene en camino, pero es porque estamos esperando el regreso del Señor. Y entre más rápido acontezcan todas las cosas que está escrito en la palabra del Señor que tienen que acontecer, más pronto será su regreso. Así es que no nos llenemos de tristeza cuando veamos que las cosas se tornan más difíciles. Regocijémonos y alegrémonos sabiendo que nuestra esperanza está por cumplirse, que estamos por ver aquel día grandioso que tanto hemos esperado. Era impresionante porque este pueblo de Israel repetía esta escena una y otra vez y no aprendían. Dios les daba la oportunidad de que si ya no habían creído una vez o dos veces, por lo menos en otra ocasión sí lo hicieran. Pero era un pueblo que no estaba dispuesto a creer por fe, sino solo por lo que veían. Solo estaban dispuestos a vivir por vista, no por fe. Bueno, y vamos a mirar en Éxodo 17, en el versículo 1. Nos dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Otra prueba más, otra dificultad donde ellos tenían que aprender a confiar en Dios, que Dios iba a proveer, que Dios algo iba a hacer. Pero no pasan la prueba una vez más. Mira lo que dice el versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahora mira lo que dice el verso 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, la respuesta de Dios. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meribá, que tiene que ver con la discusión que ellos habían tenido allí, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esa fue la respuesta de ellos. A ver, le están diciendo a Moisés, aclárenos, si está Dios con nosotros o no está.
¿Por qué dudaban que Dios estaba con ellos? ¿Solo porque estaban atravesando dificultades? ¿Solo porque las cosas no se les daban? Eso no significa que Dios no está con nosotros. Fue Dios quien los guió por este camino. Llevaban 3 aguas sin tomar nada. Dios pudo haberles dado algo el segundo día, el mismo primer día en las horas de la tarde. Pero Dios estaba esperando cuál era la reacción del pueblo ahora. Si por fin iban a creer en Él por fe y no por vista. Pero aún así seguían siendo necios de corazón. Dios quiere que tú y yo le creamos a Él. Ahora, Dios siempre está obrando en favor de ellos. Es impactante que cuando Dios llega al pueblo del faraón, a todo su ejército, los carros del faraón, los lleva a que se ahoguen allí en el mar. El pueblo tuvo una actitud donde elevó sus emociones y dijo, Dios sí está con nosotros. Mira por favor ahí en el capítulo 15, cuando empezaron a alabar y adorar a Dios, nos dicen los primeros versículos. Capítulo 15 de Éxodo dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Y miren lo que decían, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Sigue el versículo 3 y 4. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Aquí el Señor les mostró a ellos su poder, y ellos están respondiendo con gran cántico, con gran alabanza al Señor. Pero la pregunta es, ¿ellos estaban cantando esto de corazón? ¿Ellos lo hacían de verdad para el Señor? ¿Por qué ellos cayeron en esa gran trampa? ¿Por qué ellos terminaron en esa situación? Alababan a Dios y decían, Dios es magnífico, es poderoso. Pero cuando una vez más tenían una prueba, una vez más decían, en vez de orar a Dios y confiar en Él que Él respondería, una vez más se quejaban y murmuraban. Pero aquí es impactante cómo ellos cantaban, era de sus emociones. Lo hacían como un protocolo. No lo cantaban con el corazón. Todo era algo que era visto por las demás personas como si fuera un pueblo que de verdad creyese en Dios. Pero no adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Solamente seguían unas canciones que ellos mismos no sentían en su interior. No nos debemos preocupar cuando las cosas no marchen bien. Debemos estar tranquilos, sabiendo que Dios va a obrar. Mira lo que dice en el capítulo 17, en el verso 23. En el capítulo 15, verso 23. 15-23. Nos dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y mira lo que dice el verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y resulta de que el Señor después los lleva a un lugar donde hay mucha agua, en el versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, 12 manantiales de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ellos, ¿por qué más bien no empezaron a entender que en Dios todo tenía solución? ¿Por qué no entendían que era solo orar y esperar? Tuvieron un tiempo de escasez, pero ahora tienen un tiempo de abundancia. El apóstol Pablo mismo decía, he aprendido a contentarme en todo, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir gozosamente cuando he tenido abundancia y aún cuando he tenido escasez. Efesios 3:20 nos dice que Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Es cuestión de orar a Dios cuando nos vemos encerrados contra la pared.
Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder, dice Efesios 3:20. Nosotros debemos descansar en Dios y confiar en todo lo que Dios puede hacer. Este pueblo era un pueblo inestable en sus emociones. Cuando Dios echó en el mar los carros del faraón, cantaban y se gozaban y decían: nuestro Dios es grande, es poderoso, nadie como Él, es varón de guerra. Pero cuando una vez más atravesaron una dificultad, sus emociones ya estaban en el piso, eran débiles. Tenían una fe firme, sino débil. No tenían convicción de quién era Dios realmente. Por eso era que sus canciones no llegaban al Señor. Porque eran unas canciones basadas en sus emociones. Sus cánticos no agradaban a Dios. Ahora, si vamos a mirar allí en eso, en el capítulo 14, vamos a mirar que era que Dios tenía un plan. ¿Sabes tú que Dios tiene un plan con todo lo que está aconteciendo en el mundo en este momento? Que no importa lo que se esté diciendo, lo que esté pasando, lo que esté por pasar, lo que venga más adelante, Dios tiene un plan. Y dice el versículo 14: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pahairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Este es el plan de Dios. Versículo 3: porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, están contra la espada y la pared. Eso es lo que quiere decir. Versículo 4: y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Quién? Dios. Para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y entonces el faraón, desde luego, va a perseguir a todo el pueblo de Israel, confiado, convencido de que los va a derrotar, que no tienen escapatoria porque están contra la espada y la pared, porque sabe que no se van a meter al mar y se van a ahogar. Pero lo que él no sabía era quién era el Dios del pueblo de Israel, y que aun si a Dios le toca abrir el mar para que su pueblo cruce, el Dios que nosotros tenemos lo hará. Cuando tú sientas persecución de parte de alguien, no te empieces no te pongas a pensar en un montón de cosas que tal vez no tienen sentido. Dios también permite eso en nosotros, pero es para mostrarle a ellos su gloria, su poder, para mostrarles que Dios está de nuestra parte. El pueblo de Israel le decía a Moisés: bueno, ahora sí dinos, ¿Dios sí está de nuestra parte o no? ¿Está Dios con nosotros o no está? Y Dios quería mostrarles que sí estaba. Pero a pesar de todo lo que Dios hacía, ellos no entendían. Ellos no creían. A pesar de todo lo que Dios estaba haciendo. No importa todo lo que estás escuchando en este tiempo, de cómo se van a poner las cosas, de todos los planes que puedan haber en contra de la iglesia, que si ahora van a formar una religión mundial, entonces no van a permitir que las demás iglesias puedan volver a reunirse, porque necesitan darle prioridad a la religión mundial, y todos vamos a tener que seguir esa única religión mundial, porque es ya la plataforma para el anticristo. No te angusties, no te entristezcas, simplemente gózate, porque quiere decir que la venida del Señor está más cerca que nunca. Son buenas noticias para nosotros, no malas. El pueblo de Israel sale de Egipto sin poder hacer nada por toda la opresión que vivieron todos esos años. Pero van contentos porque ellos saben que van camino hacia la libertad. Sin embargo, Dios tomó venganza del pueblo del faraón y todo su pueblo. Dios lo hizo. Por eso la palabra del Señor nos dice que no nos debemos vengar nosotros, que debemos dejar todo en manos de Dios. Entonces nosotros no nos preocupemos. La palabra del Señor nos dice que aparecerá en algún momento un anticristo. Y que van a ser tiempos difíciles. Pero nos dice que luego vendrá Jesucristo mismo y derrotará a ese anticristo. Y aquellos hombres que pertenecen a ese gobierno, que creen que pueden gobernar el mundo y que engañados creen que pueden hacer lo que quieren. El Señor permite todo para mostrar su gloria, así es que no hay razón para entristecernos, sino múltiples razones para regocijarnos.
porque nuestro Dios es grande. Pero si la economía se pone peor y si nosotros como hijos de Dios nos persiguen y no podemos hacer una cosa aquí, otra cosa allí, ¿no te diste cuenta por dónde llevó Dios a su pueblo? Y como siempre hubo provisión, porque aún desde el cielo mismo llegaba a proveer para que a su pueblo no le faltara nada. Y tú lo estás viendo, algunos de ustedes lo están viendo ahora, cómo Dios no les falta con nada, porque nuestro Dios es grande. Quiero invitarte a que oremos y que meditemos por un momento. ¿Qué tan fuerte es nuestra fe? ¿Qué tanta convicción tenemos de quién es nuestro Dios? Que no caigamos en la trampa que cayó el pueblo de Israel aún de preguntarse, ¿Dios sí está con nosotros o no lo está? ¡Claro que lo está! Y es algo en lo cual tú tienes que tener convicción. Padre, muchas gracias. Qué bendición tan grande, qué privilegio tan grande saber que tú estás con nosotros. Que tú estás de nuestro lado. Qué bendición tan grande, Señor, saber que tú permites todo con un propósito. Y que estás permitiendo todo en el mundo entero ahora con un propósito. Porque se acerca tu regreso, Señor, por tu iglesia. Gracias, Dios, por todo lo que estás permitiendo, Señor, y porque en medio de todo este proceso y todas estas dificultades que estamos viviendo, podemos darnos cuenta que no es por vista, sino por fe. Que no nos podemos quedar enfocados en el desierto, que tenemos que quitar pronto la mirada de allí y enfocarnos correctamente en ti. No quitar la mirada de ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el gran inspirador de la fe. Cristo nunca renunció a la cruz, porque tenía la plena confianza, la gran convicción de que iba camino al Padre. No desmayes en medio de las dificultades. Cuando te encuentres encerrado en muchos problemas o dificultades, recuerda que en Dios todo tiene solución. Y que así como Él escucha nuestras quejas, así mismo Él puede escuchar mejor nuestras oraciones. Y podemos confiar que Él nos responderá. Que Él obrará conforme a su perfecta voluntad. Pero que Él siempre está escuchando. Padre, muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos, por cada persona que escucha tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarles, Señor, a entender tu propósito en este tiempo. Por llenarlos de abundante paz, tranquilidad, seguridad, de gran bendición, Señor. Y gracias porque tu provisión no falta para ninguno de ellos. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga ricamente, que la paz de Él sea con cada uno de ustedes, que Él sea guardándoles en todo tiempo. Nada de que alarmarse, nada de que tener miedo, nada de que tener pánico. Recuerden que cuando el pueblo de Israel tuvo miedo, habló con Dios, clamaron a Dios, pero para quejarse, no para suplicar a Él por su ayuda. Así es que nada de miedo, para que no empieces a tomar reacciones que no son convenientes. Nada de pánico. Dice la palabra de Dios, no os alarméis. Nada de eso para nosotros. Por el contrario, total confianza, absoluta confianza en nuestro Dios, porque sabemos quién es. Y cuando le adoramos y le alabamos, lo hacemos con plena convicción y lo demostramos cuando pasamos por esos desiertos, sabiendo que Él está con nosotros. Muchas bendiciones para todos. Saben que les amamos.